Buenas tardes. Vamos a rehacer el reencuadre de la unidad 1. Esta unidad tiene por intención que nosotros reflexionemos sobre organizándonos para mejorar. En esa tesitura nos pide el primer párrafo del interés de aprendizaje que tiene la unidad, el hecho de que valoremos que los movimientos sociales en México han propiciado el tránsito de una democracia autoritaria a lo que es una democracia participativa. El segundo párrafo también nos pide que valoremos que la organización de la sociedad civil es importante para enfrentar una catástrofe social, como ejemplo el fenómeno sismológico de 1985. Después de ello, lo que es la formación de la oposición política en México, fuertemente diseñada en la década de los 80s, y desde luego la creación primero del IFE y su transmutación a lo que hoy día es el INE. Ya abordamos temas importantes como es el concepto movimiento social. Vimos también algunos ejemplos de lo que fue el magisterial en la sección 9 del CENTE, el de ferrocarrileros, el de médicos. Sin duda, aquel movimiento del 2 de octubre de 1968, pero también abordamos el aspecto, yo creo, más importante de esta unidad, que es la explicación de dos grandes valores. El Producto Interno Bruto, que es aquella concepción que tenemos de todos los dineros que ingresan al país con la intención de generar bienestar social, y desde luego el último concepto, el señalado en lo que es la justicia social, con un video en el que se ponderó el cómo la sociedad puede permear que la justicia social se puede ejecutar en todos los rangos de la misma agrupación civil que integramos en casa, que integramos en los diferentes grupos en los que en el lobby social podemos convivir nosotros. Vamos a ver hoy, el día de hoy vamos a ver también los tipos de organizaciones civiles o sociales que hay en México, en el mundo. Vamos a seguir la teoría de Paul B. Horton, que es un personaje vasto en la sociología explicando este tipo de conceptos, y después veremos el contexto de la palabra, del concepto catástrofe social, y después veremos al final las elecciones presidenciales de 1988. Son 3 videos que no forman parte del criterio de su servidor, son videos educativos, son videos que tienen la intención de despertar el interés en la materia y desde luego en los temas que en ellos están insertos. Procedo a colocar el video tipos de organización. Bien, veámoslo por favor. Se presentará los tipos de organización social. Empezando por definir qué es una organización social, podemos decir que son todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones, intereses e inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio de un grupo de personas o comunidad. Se adaptan a las necesidades del ser humano, esto con el propósito de dar solución a una problemática que afecta a un grupo determinado de personas. Los ejemplos de organizaciones sociales más comunes son las políticas, culturales, económicas, empresariales, educativas y ambientales. Sin embargo, la familia es la organización social fundamental y base de la sociedad. Cada integrante de una organización social cuenta con características específicas que le permiten alcanzar el objetivo planteado a través de diferentes herramientas. Así que podemos decir que cada organización social es única según su función social. Tipos de organizaciones sociales. Organizaciones étnicas. Fueron las principales organizaciones sociales en formarse como parte del instinto de supervivencia y administración de recursos del ser humano. De estas surgieron las hordas, los clanes, las tribus y las familias a establecerse en las sociedades. Las organizaciones políticas surgen de las necesidades que tienen las personas de expresar sus intereses en los asuntos públicos. Estas organizaciones pueden tener un alcance nacional o internacional. Ejemplos de estas son los partidos políticos. Organizaciones sociales empresariales. Estas las podemos dividir en organizaciones sociales con fines de lucro. Son las que generan una ganancia económica para sus propietarios y o accionistas. Ejemplo de estas organizaciones encontramos a Nestlé, Apple, Coca-Cola y Facebook.
Organizaciones sociales sin fines de lucro. Las funciones de esas organizaciones no pretenden una ganancia económica, como lo son Greenpeace y World Vision. Organizaciones sociales formales. Son organizaciones de estructura piramidal, con reglamentos estrictos. Organizaciones sociales informales. Son organizaciones que no están formalmente legalizadas y están conformadas por personas de manera no oficial. Organizaciones familiares. La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Es la organización más importante de la que puede pertenecer el hombre. Existen distintos tipos de familia. Entre los más importantes encontramos 1. Familia extensa tradicional. Incluye 3 o más generaciones. 2. Nuclear, compuesta por los cónyuges y sus hijos. 3. Monoparental, compuesta por un padre o una madre que son cabeza de familia y sus hijos. 4. Recompuesta, personas que se unen por segunda o tercera generación. 5. Multigrupal, se integra con alrededor de 2 o más familias nucleares de una o varias generaciones. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Vean las diferentes clases de grupos sociales que podemos llegar a conformar los seres A humanos. continuación, Muy se presentará importante que nosotros visualicemos que en el lobby social nosotros vamos a estar integrados con diferentes facetas, diferentes, voy a llamarle máscaras o estatus sociales, porque en cada una de ellas asumimos un rol social diferente y cada uno de esos roles permiten que el hombre en sociedad pueda integrarse o pueda conformar diferentes derechos, diferentes fines, diferentes situaciones en las que pueda participar. Partiendo de ellas, ahora, es importante que nosotros también contextualicemos, ahora sí, el contexto o la idea de lo que es la gestión de riesgo de desastres. Tenemos que aprender nosotros en esta nueva cultura, derivado de la pandemia, derivado de lo que han sido los temblores del 85, las réplicas que ha llevado en todos estos años, sin duda el de 2017 que correspondió a ustedes por primera vez el cursar a distancia educación. ¿Se acuerdan que en septiembre estuvimos un mes fuera? Pues bien, ahora lo que nos toca es visualizar la fórmula que debemos de seguir para poder atender un riesgo. Veamos el video. Los desastres no son hechos impredecibles o inesperados. Por el contrario, son escenarios que nosotros los humanos construimos con nuestros comportamientos diarios, en la forma como interactuamos con el medio ambiente y con otros seres humanos. El punto de inicio de los desastres no es al momento que se presenta un fenómeno natural, como un sismo. El desastre en realidad inicia mucho antes. Por ejemplo, cuando construimos casas en terrenos que no cumplen con las condiciones necesarias, es decir, cuando construimos el riesgo. La amenaza consiste en la posibilidad de que en un tiempo determinado en el terreno donde decidamos habitar se presente un fenómeno natural con una intensidad tal que pueda impactar de forma negativa en la población y sus servicios. Por ejemplo, un terreno que se inunda o una ladera que se pueda deslizar. El primer punto en la construcción del riesgo es exponer nuestras viviendas e infraestructuras a una amenaza. Por ejemplo, construir en terrenos inundables. Una forma correcta sería construir en terrenos más altos, donde no se inunde. La exposición no implica que siempre se vayan a generar daños cuando se presente una amenaza, pues la forma como ocupamos el territorio y construimos las edificaciones conllevará a una mayor o menor afectación cuando se presente una amenaza. Consiste en el factor interno de riesgo a que está expuesta una comunidad a sufrir daños o pérdidas como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por el hombre.
Imaginemos que construimos casas en zonas sísmicas. Si las edificaciones incluyen estructuras sismoresistentes, soportarían mejor los terremotos. Pero si no incluyen estas estructuras, entonces las viviendas no soportarán los sismos. Y por tanto, hacer esto equivale a generar un riesgo. Pero es importante entender que la vulnerabilidad no es solo física, es decir, no es solo por la vivienda construida. La vulnerabilidad también tiene que ver con otros factores, como la capacidad económica, esto es, la disponibilidad de recursos para reducir el riesgo. También influye en la vulnerabilidad la capacidad técnica tanto de las personas que generan el conocimiento del riesgo, como las instituciones que pueden ejecutar obras de reducción de riesgo. La falta de conocimiento o el nivel de educación sobre el medio ambiente y el riesgo de desastres por parte de las personas que habitan una zona expuesta a amenazas naturales o sociales y la degradación ambiental en las zonas en las que vivimos también son factores claves en la vulnerabilidad. Hay formas de reducir esos impactos que pueden ocasionar una amenaza. Una de ellas consiste en evitar construir los riesgos actuando de forma anticipada, es decir, controlando la forma de ocupación y uso del suelo a través del ordenamiento o la planificación territorial. Por ello, lo primero que debemos pensar es en la magnitud del evento. No es lo mismo el pequeño deslizamiento en una ladera poco inclinada con pocas viviendas a un gran deslizamiento en una ladera llena de muchas viviendas. Entonces, en los lugares donde se prevé que podrían presentarse eventos potencialmente peligrosos, se debe evitar la construcción de viviendas, lo que se llama prevención. La prevención de los riesgos consiste en adelantar medidas y acciones de intervención restrictivas o prospectivas, dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se generen riesgos. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se generen nuevos riesgos. Pero no podemos olvidar que ya en el territorio que habitamos tenemos muchos riesgos construidos. Es ahí donde debemos emprender otras actividades buscando reducir los daños y las pérdidas, reconociendo que, efectivamente, no podemos reducir los riesgos a cero. Entonces, la tarea consiste en reducir sus impactos negativos. Por ejemplo, construir un muro para que un terreno no se inunde o se deslice y, por tanto, no dañe las pertenencias. Esto se llama mitigación. Los dos conceptos anteriores, es decir, la prevención y la mitigación, son los elementos fundamentales de la reducción del riesgo. Pero por el mismo hecho de que ya en el territorio que habitamos tenemos muchos riesgos construidos y que es posible que se presente un desastre antes de que logremos construir todas nuestras obras de mitigación, es primordial que nos preparemos para atender situaciones de desastre. Esto, que llamamos manejo de desastre, consiste en elaborar, poner a prueba y ejecutar los planes de emergencia y de contingencia, los cuales describe cómo debemos actuar ante los desastres y las emergencias, describiendo las formas de atender y evacuar a las personas afectadas, así como las formas de reconstruir los daños que se presentaron sin que reconstruyamos las condiciones de riesgo inicial. Este video es explícito, nos invita a reflexionar en cómo tenemos que buscar la prevención de hechos naturales que podemos solucionar, pero a su vez de aquellas acciones en las que nosotros podemos construir una vivienda en algún lugar inadecuado, violentando la ley de uso de suelo, pero no solo eso, sino también que armemos planes de mitigación o planes de contención, con la única fórmula de que podamos estar atentos a todas las situaciones que se puedan dar en este tipo de aspectos. Hasta aquí queda cerrado el tema. Ahora, en cuanto a la colaboración de la sociedad sometida en la idea de la creación de un partido de poder, un partido de gobierno, después el mismo fundamento para que se pueda decir que estamos en la reubicación de la democracia autoritaria a lo que es la democracia participativa. Vamos a ver un video un poco largo, un video de 11 minutos, vamos a parar por el minuto 7 u 8,
refiere el evento de 1988, el famoso error de elecciones en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, aquella época en la que el cardenismo se daba por virtual ganador en lo que era el ala disidente a la presidencia de la República, y que buscaba, desde luego, con Cuauhtémoc Cárdenas, arrebatar 70 y tantos años de poder al revolucionario institucional. Vamos a verlo de manera cauta, es un video educativo, no es un video que genere alguna situación política. En lo particular, los docentes tenemos la necesidad de trabajar dentro de lo apolítico para poder emitir un criterio contextualizado en base a la experiencia de los hechos tal y como son. Bien, corro el video, pongamos atención. Quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. La candidatura, aquella que se va a convertir en la candidatura única, va a ser la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El 3 de junio, Eberto Castillo, candidato del PMS, declina su candidatura en favor de la de Cárdenas. Este paso que damos no es para declinar compromisos. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada se anuncia en cadena nacional una caída del sistema de cómputo. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los del pueblo mexicano. Al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores difuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aunque sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral. Debemos buscar respeto con los que piensan diferente a nosotros. El respeto a los opositores no llegó muy lejos. 4 días antes de las elecciones son asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Hernández, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas. Obando estaba encargado por los distintos partidos y organizaciones de coordinar la recepción de la información electoral de casillas, de distritos y nacionalmente. En el distrito centro de Oaxaca, los representantes de nuestros partidos fueron expulsados de las casillas en los municipios de Oaxaca, Mariscala, Guadalupe, Huartilla, Corral de Piedra y Tamazulana. En el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, pistola en mano, el presidente municipal, junto con un tal licenciado Guerra, obligaron a nuestros representantes a abandonar las casillas ubicadas en el Cacturín y la colonia Probar. En las casillas 49 y 49A del distrito séptimo de Naucalpan, Estado de México, se expulsaron a nuestros representantes violentamente de las casillas.
El 21 de agosto son asesinados 4 jóvenes activistas simpatizantes de Cárdenas. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Mi propuesta inicial es la siguiente. Convengamos la forma de limpiar la elección. Aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio y abrir los paquetes electorales que sean necesarios. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de diciembre de 1988, al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Como hemos visto, el fenómeno social en materia de la llegada al poder a través de partidos políticos tiene el movimiento de muchísimas personas, cada una con un interés propio, con un interés adecuado, de acuerdo a su propia idiosincrasia. Lo que viene en el video es más de lo mismo. Después de esto, el propio programa de estudios nos marca a nosotros el hecho de hablar de manera adecuada respecto de lo que vino de 1988 a la presente fecha. Un periodo presidencial, el de Carlos Salinas, en el que se atisbaba la caída de la quina en lo que fue el sindicato de petroleros. Más adelante, en el cambio presidencial, cuando se busca otro candidato priista, asume este cargo en aquella época Luis Donaldo Colosio Murrieta. Él, pasado un 6 de marzo de 1994, emite un discurso, y ese discurso provoca la situación de un magnicidio y de la ruptura en el propio PRI. Vamos a ver un fragmento de ese discurso de Colosio para que podamos con él cerrar clase. Es el famoso discurso del yo veo. Es un fragmento, vamos a pasar un minuto, está del 6 de marzo, todo el aspecto, toda la política que él plantea cuando establece y pone en duda el origen de su partido, la estructura de su partido, cuando de manera polémica dice: veo un México con hambre, un México con sed, un México con vacíos, con necesidades, con estudiantes violentados. Es un video magistral, vale la pena verlo todo, pero es de 1 hora 59 segundos. Veamos el fragmento de 1:51 que nos presenta YouTube. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Ya lo que sigue es todo un esquema en el que el salinato y lo subsecuente con el cedillismo
trajeron la investigación sobre este evento, este magnicidio que trajo como consecuencia la muerte de Luis Donaldo. Tiempo después, al año, fallece su esposa, Diana Laura, y pues ahí se cierra una etapa de fortaleza de este partido que más de 70 años estuvo en el poder. El periodo de Ernesto Zedillo tuvo por finalidad, a través de la lucha social que traía PRD, principalmente con PT, el ir desquebrajando esa fortaleza, ese liderazgo que llegó a tener este partido. En el siguiente tiempo, con el hoy, Vicente Fox llega al poder, gobierna 6 años, después Calderón, y esta es la expectativa en la que nosotros planteamos en el programa de estudios la clase de hoy. La búsqueda del poder del pueblo, sometido por el autoritarismo de un partido, hasta llegar a lo que es la democracia participativa, con la integración, sin lugar a dudas, del órgano ciudadano, de nosotros los ciudadanos, dentro de lo que son institutos autónomos como el IFE, hoy día INE, y desde luego el evitar que estos dejen de ser órganos de ciudadanos para que puedan mantener un punto de vista imparcial. Y lo digo cauto porque se ha debatido bastante hasta dónde llega a ser imparcial el INE y hasta dónde llega a ser imparcial derechos humanos. Cierro la clase de esta manera. Tengan muy buena tarde todos. En un momento publico los videos. Ojalá y puedan hacer comentarios. Vale la pena dejar un comentario en YouTube con relación a hechos que ustedes han vivido desde muy pequeñitos en todo esto, desde 2002 a la fecha. Gracias y muy buena tarde.